Bien, buenas a todos y todas los que nos ven. En este momento estamos reunidos con tres jóvenes de tres territorios diferentes de la red de jóvenes observadores en este encuentro regional de Ecos que Trascienden. Un encuentro donde se reúnen jóvenes que se reúnen para observar, para comunicar y para transformar. En este encuentro vamos en nuestra segunda jornada el día de hoy. Ayer hablábamos un poco de lo que era la integración, de lo que era el conocerse, el reconocerse en los territorios, el reconocer sus problemáticas y el intercambio de cada uno de esos problemas que viven en sus territorios, pero que de alguna manera los identifican, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo ha sido la segunda jornada de este encuentro, que pues empezó muy amenizada, esta vez por la delegación de Norte de Santander, pero serán ustedes quienes nos cuenten de qué se trató esta primera jornada. Vamos a hablar del primer momento, que fue el saludo, cómo fue este primer momento de este segundo día del encuentro regional, Ecos que Trascienden, y por supuesto vamos a empezar primero que todo saludándonos quienes nos acompañan en este momento, pero a medida que van respondiendo se van presentando. Bueno, mi nombre es Stewart Castilla, vengo de la Asociación Fonsadet, que toca en la ciudad de Cartagena. El inicio de hoy me gustó mucho porque no es como algo habitual que se ve normalmente, al menos en mi organización, ya que esto es un poco bastante movida, un baile, música, uno con el otro, entonces me gustó bastante como que ese inicio para dar inicio a una jornada que ha sido también bastante activa. Bueno, mi nombre es Diosdado Ibrabornoz, de Cúcuta, de la Fundación Creciendo Unidos. Tengo 20 años. Pues nosotros que fuimos los que hicimos ese primer baile, el rap, y bueno, lo que nos representaba, queríamos dar ese inicio, como lo dice el compañero, que me alegra que haya sido así, que era nuestra intención, que le haya gustado, que le haya llamado bastante la atención. Sí, el baile, tratar de compartir más. De hecho, queremos relacionarnos mucho con los compañeros de Brasil, de Cartagena, y dar como que durante todo este encuentro, todos los días sean así, bastante movidos y llenos de energía. Meu nome é Evelyn, tenho 17 anos, sou da organização Ecos e Reflexos e nesse segundo dia também gostei muito, que a gente dançou, a gente conheceu culturas, a gente discutiu sobre nossos territórios, sobre o que tem em comum, como fazer para minimizar, e eu espero que ao longo do encontro a gente se encontre. Antes de iniciar la jornada como estaba programada dentro de la agenda, se continuó un trabajo que ayer quedó como pausado, ¿cierto? Que eran esos puntos de convergencia en los que se identificaban los tres territorios. ¿Cómo fue de pronto ese ejercicio para llegar a acuerdos de que en los tres territorios se comparte una misma problemática, que es la fuerza, el exceso de fuerza policial, el tema del racismo y la falta de presencia estatal, institucional, gobierno? ¿Cómo llegaron a ese acuerdo y en qué terminó de pronto esa parte que no se había terminado en el primer día? Empezamos con Brasil, que nos cuente cómo fue ese momento. Esse momento foi um momento de muita conversa. Pra gente chegar nesse assunto, a gente foi vendo o que cada território passa, que se a gente se identificava, se eram todos os mesmos problemas, e cada um foi falando um pouco e no final se conectou todos os assuntos juntos e eu vi que também que são todas as mesmas problemáticas. Recuerdo que un compañero había quedado con una duda ayer, comenzamos desde ahí. La duda era sobre los espacios seguros, que en el corregimiento de
Sardinata, si no me equivoco. Las Mercedes. Las Mercedes, corregimiento de Las Mercedes. El espacio seguro que ellos tenían era el colegio, pero aún así ellos identificaron que en el colegio no era tan seguro, o sea, era seguro en el sentido de la guerrilla, pero no seguía sin ser un espacio libre de violencia, ya que entre mismos estudiantes, profesores y bueno, los otros territorios dijeron lo mismo. Por ejemplo, en Brasil, si no me equivoco, dijeron que las escuelas estaban militarizadas. Y en Cúcuta sucede que se ve mucha la violencia entre estudiantes y el lenguaje que los profesores utilizan hacia sus alumnos es muy ofensivo. Vamos. Esa jornada que quedó inconclusa de ayer, pues sí me dejó bastante duda por cómo en el norte de Santander, tanto la iglesia como el colegio eran zonas seguras. Y al iniciar hoy con esa pregunta que el compañero Kainé preguntó, me di cuenta que teníamos o teníamos en ese momento diferentes contextos o significados de la palabra seguro, ya que hablamos de lugar seguro donde me siento bien, no me va a pasar nada, pero en otros territorios era como que esas zonas no se tocan. Entonces sí tenía como que esa duda, aunque no la hablé, mal a mí. Pero al ver que cómo se unieron esos dos contextos en uno y llegamos a ese punto y ver cómo a pesar de las diferentes regiones, ciudades, incluso país, tenemos esa misma problemática, similitudes y también buscamos cómo resolverla. Es curioso cómo esos puntos de convergencia, esos puntos de encuentro, siguen despertando la duda. ¿Es el lugar donde yo estudio realmente el lugar seguro? ¿En qué punto está el estado de salud mental de un niño o una niña que sufre violencia en una institución educativa, ¿cierto? Y violencia hablamos en todos los ámbitos: psicológica, física, de abuso policial, de racismo, de bullying, ¿sí? Del maltrato de los y las docentes. Para ustedes, y les lanzo esta pregunta a modo personal, para ustedes, este punto del tema de la violencia dentro de los lugares que se suponen que son seguros, ¿qué significa para ustedes que esto suceda en los lugares seguros, entre comillas? ¿Y por qué creen que suceden este tipo de violencias? Empezamos, Cartagena. Pues, ya que usted lo dijo, haciéndolo como personal, pues tengo dos casos. Uno que yo viví en el colegio donde estudié, que pues carecía de vigilancia. Solo se sentaron como en los baños. Como que normalmente siempre pasa que no, que en los baños, ¿no? Se están peleando en el baño, esto en el baño. Lo que era la escalera, los salones, el pasillo, dejaron totalmente descuidados. Y pues el director solo se decía, eso es parte de la institución. Ahí se suponía que habían docentes vigilando esa zona, pero no se sabía que esos docentes también hacían como la vista gorda o no sé, que también permitían en esos momentos el bullying. Y tiempo después también se vio el acoso de ciertos profesores a compañeros y compañeras, a los dos. Y ya fuera de él, ya trabajando con la niña ese, me encontré con un caso de que la compañera, la niña, sufría acoso. Y al momento de yo entrevistarle, darle una encuesta sobre sus derechos, ella se sentía como asustada, tal vez, de cómo yo me acercaba a ella, porque yo en ese momento no tenía conocimiento. Ya un compañero de ella fue quien me dijo, no, pasa esto y esto. Lo cual, pues, sí me choqué un poco y lo hablé con los compañeros que estaban en ese momento conmigo y se habló con el director de esa institución en ese momento. Y creo que hay que hacer más defenderse en
en su momento, en su acción. La única realidad que conozco sería mi colegio. Más que nada lo que estaba más presente era el expendio de drogas, muy presente, y resulta que uno podría pensar, no, un chico de 11 décimo, pero el que vendía era un chico de séptimo. Ahí lo pone uno a pensar mucho porque es un niño víctima del sistema, no se sabe la realidad que iba con su familia, en su barrio, cómo llegó, o sea, pensar en cómo llegó a ese punto, pues lo descoloca a uno bastante. Y en cuanto a la violencia, se veía mucha violencia física. De hecho, incluso la policía llegó a intervenir con más violencia. Así que ahí uno se cuestiona los roles de las autoridades en esos momentos. Seguro também. Como que queriam que eu visse como um lugar seguro. Quando eu era pequena, mas depois que eu fui crescendo, que eu fui vendo as violências assim, eu vi que acontece muito na escola, que era pra ser um lugar que era pra gente fugir da realidade, né? Que era um lugar pra gente se sentir bem, pra gente se sentir bem, se sentir seguro. E assim, eu vejo que na escola acho que é um lugar onde a gente mais sofre violência, da parte de todos, quanto amigos, quanto professores, quanto diretoria. E isso me deixa triste, porque quantas pessoas vão para a escola para fugir da realidade, chegam na escola, sofrem mais do que na rua, entendeu? E eu, assim, na escola eu vejo muitas pessoas próximas, assim, que acho que sai da escola mais triste, com mais depressão, com mais saúde mental ferrada do que entra. Toca un punto muy importante y es que todos los problemas que convergen en esta sociedad tan sistémica, ¿cierto? Desde el hogar uno va con problemas y se supone que uno llega al colegio a olvidarse un poco de esto y tú terminas saliendo del lugar seguro con más depresión, con más problemas de salud mental y, y ese es el tema que también se toca dentro de este proyecto de Ecos y Reflejos, que es el autocuidado, ¿cierto? Entonces yo quisiera que, ya que cuentan esas realidades, tema del consumo dentro de la institución, el tema de acoso y el tema de la salud mental, ¿qué tanta importancia le tenemos que dar al autocuidado, ustedes como jóvenes observadores, dentro de la sociedad, y cómo puede el autocuidado transformar de pronto esas realidades si no encuentran un lugar seguro? Desde mi punto de vista, no, es importante que así sea muy pequeño el grupo que sea, que quede algo, ya sea cómo me cuido yo y cómo cuido a la otra persona. No solo a esta persona, sino también a los que me rodean, a los que donde yo actúo normalmente. ¿Por qué? Porque así tanto a cada redundancia, me cuido yo de problemas externos, de violencia, también la ayuda a cómo ellos pueden resolver y moverse en esas situaciones. Y no solo en juventud, sino también en niñez, ya que se transportan a la iglesia, a un parque, que es un lugar donde transita bastante gente y se pueden encontrar con bastantes situaciones de riesgo, de violencia. Entonces, siento que muchas personas no tienen en cuenta eso, el cómo yo desde mis acciones me cuido y cómo cuido a otras personas. La importancia del autocuidado la entendí yo mucho en la fundación con la psicóloga Camila, que nos ha enseñado mucho y nos ha, bueno, instruido bastante en el tema, nos ha hecho ver lo importante que es y de verdad hemos aprendido y creo que lo más bonito ¿cómo sería? Del proceso
no es solo el que le ha enseñado a uno a cuidarse, sino que uno ha aprendido a enseñarlo a los demás. Entonces uno sale de la fundación con ese conocimiento y uno tiene esas ganas de compartirlo. Llega a esos lugares, le brinda esa ayuda que le brindaron a uno, a otras personas y ve los resultados. Ver los resultados es gratificante y la verdad, ese proceso del autocuidado para mí ha sido de los más importantes en la Fundación Creciendo Unidos. Bom, eu acho que o cuidado, assim, com as pessoas que sofrem essas violências é muito importante, porque mostra que a pessoa não está sozinha. E eu vejo isso muito dentro do Ecos, porque a pessoa, eu já vi muitas vezes a pessoa tá ali quietinha e nós como um grupo ir lá, acolher, perguntar. Eu acho que isso é muito importante, porque se deixar passar, pode ser que isso afete muito a vida da pessoa e também a gente como pessoa também. Que eu acho que a gente ajudando nos ajuda e ajuda a pessoa a melhorar. ¿Por qué toco el tema del autocuidado? Porque llegamos a un punto en la jornada del día de hoy en que nos preguntaron cómo se han sentido. Porque este encuentro se convirtió para nosotras y para nosotros en un lugar seguro, en un lugar de autocuidado, de cuidarnos y de cuidar al otro. Entonces vamos a hablar de esa palabra o esa frase que dijeron en ese momento y por qué la dijeron. ¿Se acuerdan de ese espacio en el que les preguntaron? Entonces empezamos con un compañero de Cartagena, cuál fue su palabra y por qué lo sintió en ese momento. La palabra, o las dos, lo que yo dos, fueron concentración conjunta. Sentí que, a pesar de todo lo que se habló, diferentes zonas, regiones, país, estamos como y estamos concentrados en una meta, en un objetivo, tenemos una meta, un camino a seguir, que es la eliminación de violencia. Entonces, al yo ver cada uno cómo se expresaba desde la realidad que vive cada uno, pues la verdad sí no me daba como a... No me percaté de lo concentrado que yo estaba y de cómo estaban los demás frente a ese tema o a esos temas que se trataron. Desde que inicié yo con el proyecto de Ecos de Reflejo, de que me integré, siempre he tenido esa frase presente, evolución del pensamiento. Porque desde el día 1 hasta el día de hoy, cada encuentro ha sido de aprendizaje, de construcción de pensamiento. Ideas que tenía antes que eran erróneas ya fueron eliminadas por completo. Ideas que no tenía ya fueron adquiridas y no se detiene ese proceso de aprendizaje, no se detiene, siempre evolucionando, 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 cambiando. Y lo bueno es que para bien. Y cada vez es como se siente uno con una mente más forzada, o sea, con más fuerza, más capacidad. Entonces, por eso siempre en todos los encuentros tengo esa frase presente, la evolución del pensamiento. É uma palavra que eu acho que definiu hoje é união. Que eu acho que para tudo que a gente está fazendo, a gente está se unindo, não está excluindo ninguém, está se unindo. Eu acho que isso é muito bom também para combater as violências, a união. Ya se separaron los educadores, los coordinadores, ¿cierto? Y dejaron a las y los jóvenes en un espacio ya más personal, más de trabajo, de agendas, de qué se va a hacer, porque no es un secreto que a partir del 31 de mayo termina un proyecto, pero el proceso continúa, ¿cierto? No es como que se acabó y ya dejamos así, sino que hay que ir más allá, que podemos seguir construyendo para seguir transformando sin dejar que se pierda un trabajo que se ha hecho por más de 3 años, porque esto no solamente empezó hace 3 años, sino desde muy atrás, con cada proceso en SEDECA, en FUNSARED y en Creciendo Unidos. ¿Cómo han trabajado eso? ¿Qué han construido? ¿Y qué han hablado a partir de ese momento?
Quando a gente estava só nós conversando, a gente falou como foi esses 3 anos, tudo que a gente fez, quais foram as atividades, os projetos, a gente conversou, cada um falou como que foi os 3 anos, e a gente conversou sobre isso, conversou sobre como que foi para ser feito, como foi para fazer cada projeto, cada atividade. Colocamos algo, tipo, conversamos algo em comum que tem. E acho que minha perspectiva depois do projeto, acho que vai ser de não acabar. Mesmo que não esteja todo mundo junto, mas de fazer acontecer de novo. Se juntar e fazer acontecer de novo, mais uma parte do projeto que é muito importante. Bueno, después que nosotros nos reunimos, hay una cosa que se me quedó bastante en la mente, y es que pues se habla de la realidad de que el proyecto finaliza y debíamos pensar en cómo podemos después están teniendo, o sea, tienen presente de que van a seguir haciendo cosas porque quieren soluciones, quieren resultados frente a textos, como dice, antes de 3 años o de 3 años para acá, y que se proyectan aún más tiempo hasta que verdaderamente nosotros, veamos ese cambio que desde el principio nos planteamos. O tal vez no desde el principio, sino a medida que ha pasado el tiempo nos hemos ido planteando y fortaleciendo ese pensamiento. Sí, estuvimos viendo un poco las actividades que habíamos hecho desde el mes de octubre hacia acá. Y algo que yo me percaté es que cada organización trabajó desde lo que lo apasiona. Por ejemplo, Creciendo Unidos desde el rap, la música, Cedeca desde los bailes, lo que hicieron con una carta. Una carta Sobre a justiça climática. sobre la problemática climática, desde González con la encuesta sobre el preguntario latinoamericano, por ejemplo. Entonces, después de ver eso y ver cómo cada organización nos encontramos para seguir articulando actividades de post-proyecto, también es algo que a mí me llena, ya que no va a quedar ahí, se va a hacer un nuevo comienzo independientemente de lo que pase. Es bonito y es muy gratificante escucharlos a ustedes decir, esto no termina, esto no acaba. Vamos a seguir reuniéndonos. Sé que es difícil reunirnos de manera presencial, pero vamos a estar pendientes qué vamos a hacer. Vamos a unificar fuerzas y ver cómo podemos hacer que este proyecto trascienda. Y escuchándolos con esa pasión, les voy a hacer una pregunta más directa. ¿Cómo ha sido su proceso dentro de este proyecto? ¿Cómo lo define? Su actuar, su trabajo, desde lo que hacen en Funzaret, desde lo que hacen en Sedeque, desde lo que hacen en Creciendo Unidos, ¿cómo lo definen y qué esperan más adelante a modo personal? Empezamos. Yo lo defino desde mi punto de vista constante, la palabra constancia, porque la primera fase yo no estuve muy atento y la segunda ya entré como ya continuó. Entonces, no voy a decir que no me costó, pero sí fue un largo proceso en el que yo adaptarme, seguir el ritmo, ya que en ese momento las reuniones eran bastante constantes. Y el idioma portugués también un poco no sabía cómo envolverme, cómo entenderlos. Pero a pesar de todo, aquí estamos. Y ¿qué más le puedo decir de esto? Seguir. La idea es seguir, tener los mismos objetivos, la misma filosofía, las mismas ganas, sobre todo las ganas y el entusiasmo con el que hacemos las cosas. Bueno, yo desde el principio tuve un momento de contraste,
Contrasté un golpe muy directo entre estar y no estar. Porque yo cuando inicié fue el viaje a Cartagena, recuerdo que fue un golpe de suerte. Entrando yo y viaje a Cartagena. Increíble. No tenía casi conocimiento sobre los procesos, ahí estaba aprendiendo, estaba más que nada observando, yo atento siempre. La verdad siempre me ha gustado el tipo de cosas que se manejan, pero estaba ahí como entre no estar y estar. Cuando finalizó, yo reflexioné sobre eso. Y pues a mí me gusta la música, ya todos lo saben. No creo. Quedé con ese vacío de que no sentía que no había hecho lo suficiente en ese encuentro. Y no me dejaba quieto, no me dejaba quieto, no me dejaba quieto. Y ahí es donde digo que fue ese golpe de crear la canción Que se cumpla la ley. Fue todo, o sea, se me quedó todo en la mente, que ese, o sea, el golpe de un momento a otro, que en una hora estaba toda la letra. La letra yo me quedé viéndola, la miré, la leí muchas veces, grabé una maqueta, recuerdo que la Fundación Creciendo Unidos hizo posible su grabación, fue un proceso gratificante y hoy en día la escucho y para mí es un gran logro y por eso digo que surgió esa canción que fue desde el principio, de ahí en adelante he tenido como esa energía de que se puede hacer cambios, se puede continuar, se pueden hacer grandes cosas y el ingrediente clave está en uno mismo, en las ganas que le pone, en querer hacer. Puedo agregar algo a lo que dijo Taylor, y es que sí me acuerdo la primera vez que yo hice intercambio con Cartagena, y desde mi punto de vista sí participaste, sí te involucraste, ya que recuerdo un momento que estábamos hablando sobre problemáticas que nos habitan en nuestro territorio, y tú estabas recién llegado, y aún así conocías la problemática que había en ese barrio. Entonces sí fue como que apoyaste, inclusive escribiste la cartelera y todo. No sé si tuviste la incidencia, si participaste, si tuviste como que ese aporte, que él, aunque tú lo veas como pequeño o así, es lo que te trajo ahora. Entonces como que... Gracias. Minha atuação assim no projeto, no começo eu achava que eu não conseguiria colaborar em nada, porque tinha as pessoas maravilhosas, pessoas que sabiam mais que eu. E então depois eu fui entrando, fui conversando com as pessoas e fui entendendo o meu lugar dentro do projeto. E aí eu participo de um GT de pesquisa dentro do projeto, que foi onde me identifiquei muito, que foi com a pesquisa. E aí a gente começou a atuar lá como pesquisadores, fizemos várias pesquisas sobre saúde mental, sobre BETS, várias outras. E nisso eu fui me encontrando dentro do projeto e entendendo minha alocação lá dentro. E para mim foi muito importante saber o meu lugar lá e saber que eu tenho como colaborar junto. Por eso yo decía esta mañana la palabra era desaprender para transformar. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días siempre aprendemos algo nuevo. Y eso nos forma. Eso nos forma, nos hace mejores personas y nos ayuda a lo que estamos haciendo. Observar, comunicar y transformar. Y eso es lo que hacemos nosotros siempre como organización, pero también como adictos a la justicia social. Yo siempre he dicho que todos los que trabajamos en este medio somos adictos a la justicia social, porque hemos vivido realidades duras, hemos estado en territorios muy difíciles, hemos presenciado personas que eran amigos, que eran panas, que eran parceros,
hemos visto cómo los han matado, cómo los han desaparecido, cómo los han maltratado injustamente, desde la estigmatización, desde la violencia, desde la precariedad, Sí. desde el racismo, desde la falta de oportunidades. Lo duro que es ir a un colegio y preguntar, ¿usted qué va a hacer cuando salga? No, yo quiero ir a raspar coca. Por ejemplo, en Tibú nos pasaba mucho y chocaba porque pensar que uno de nuestros estudiantes prefería ir a meterse en negocios ilícitos porque la realidad le vendió eso, que no hay más que hacer. Vivimos en contextos de violencia. Por eso lo que cada uno dice es verdad, evolucionar, reconocer sus capacidades y decir, encontré mi lugar y sé que puedo hacer esto y sé que puedo transformar esto. Y ya para finalizar, vamos como a decir algo que para ustedes fue importante dentro de este proyecto. ¿Qué fue lo más importante? No, ¿qué es lo más importante de este proyecto para ustedes? Lo importante de esto y lo que me llevo y llevaré y intentaré transmitir es el aprendizaje del cómo y por qué tengo mis derechos y cómo van a seguir valer. Sencillo. Facilito. Bueno, lo más importante para mí es el proceso. Bueno, entre tantas cosas, a ver, la visibilización. Porque es un comienzo. De la visibilización viene la solución, y de la solución viene el cambio, y del cambio es nuestra meta. Nuestra meta es el cambio. Como decía, toda la justicia social. Y una de las cosas, bueno, importantes para mí es que muchos de los compañeros que hemos conocido o amigos que hemos perdido, nos preguntamos si ellos fuesen tenido la suerte que yo tuve de encontrar con este espacio, estuvieran acá con nosotros disfrutando, conociendo nuevas culturas, en esa lucha por darle esa misma oportunidad a más jóvenes de la misma manera. Entonces, por eso la visibilización para mí es lo más importante, porque al visibilizar estos espacios, visibilizar las problemáticas, menos jóvenes se pierden, encontramos entre más jóvenes más soluciones, entre más soluciones más cambio, entre cambios la mente. Volvemos. O que para mim é mais importante no projeto assim é o apoio. O apoio e a solução dos problemas, porque acho que nesse projeto eu aprendi muita coisa que é companheirismo e ter alguém ali para sempre que você precisar. Acho que foi uma coisa muito que eu aprendi. E eu queria muito que todos tivessem a oportunidade de participar de um espaço como esse e conhecer pessoas como este projeto. As pessoas que estão assim dentro, acho que é o que é mais importante. Nada, agradecerles a ustedes este espacio, esta conversación, el conocer cómo se sienten ustedes como jóvenes observadores y de verdad invitarlos a que sigan construyendo, que sigan transformando, a que se sigan formando y que de verdad no dejen que este proceso quede aquí. Esto debe continuar, esto debe seguir. Ustedes tienen muchas habilidades, muchas capacidades, lo han demostrado no solo en este encuentro, lo vienen demostrando desde hace mucho tiempo atrás. Y lo que dice el compañero de cómo quisiéramos que otras personas estuvieran al lado, que qué rico que tuvieran la oportunidad, pero no nos quedemos en qué rico, sino qué bueno que otros van a tener la oportunidad de vivir estos espacios y de abrir de pronto esa mirada más crítica, una visión más constructiva, una visión más, sonará duro, pero más radical, porque queremos transformar. El cambio es la meta. Entonces, agradecerles, muchas gracias, son jóvenes muy pilos, lo venimos diciendo desde siempre, entonces les agradezco mucho por este espacio.